Bien, ya estamos grabando la clase. Bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar. Recuerden que en este redictado de la materia, nosotros lo que hacemos es por semana dar un tema. Ustedes ya tienen el cronograma en el aula de cómo se va a ir desarrollando en este cuatrimestre el redictado, lo que vamos a desarrollar semana a semana. En esta semana tocaría ver el tema 1, que es ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? Toda esta primera parte de la materia, hasta el primer parcial, vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Es decir, una ecuación diferencial, recuerden, es una ecuación en la que en su expresión aparecen una o más derivadas de cualquier orden, o sea, de orden n. Nosotros, en este caso, vamos a resolver ecuaciones en donde en la expresión aparecen derivadas de primer orden, por eso son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y además, ordinarias, ¿por qué? Porque la variable, la función incógnita, la y, que es nuestra variable dependiente, depende de una sola variable independiente, ¿sí? O sea, en esta primera parte vamos a resolver ecuaciones diferenciales cuya solución o función incógnita es de la forma y de x, ¿sí? O sea, la variable dependiente es y la variable independiente es x. Esas ecuaciones diferenciales ordinarias se diferencian de las que son en derivadas parciales, en donde la función incógnita depende de dos o más variables independientes. ¿Sí? En ese caso ya tendríamos por ejemplo, una W que depende de X y Z, en donde X y Z serían las variables independientes. Esas vamos a ver en la segunda parte de la materia. Ahora vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en este primer tema, específicamente, vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. O sea, aparecen en la expresión derivadas parciales de primer orden. Todo esto ustedes, o sea, el redactado se desarrolla de esta forma porque una de las condiciones era que ustedes tengan el 80% de la asistencia, es decir, ustedes ya han visto la materia, ¿sí? Entonces les falta un poquito más para poder llegar a la promoción, porque acá con el redictado nosotros apuntamos a que ustedes promocionen la materia, no solo la regularicen, promocionen, ¿sí? Entonces vamos a hacer el esfuerzo de parte de ustedes y de nosotros los profes para ayudarlos, para que lleguen a esa situación, o sea, promocionar análisis 2. ¿Estamos? Por eso vamos así, o sea, estas no son clases como la que veíamos en la cursada normal, o sea, el ingeniero Dolores daba toda una teoría, después venía la parte de la práctica, ¿sí? Bueno, capaz que el ingeniero Dolores, cuando él de la clase el otro viernes, se desarrolla un poco más, bueno, de otra forma la clase, ¿sí? Pero hoy vamos a ver así, específicamente vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna preguntita? No, profe, ninguna, se entendió todo. Bien, entonces vamos a aprender a resolverlas, o sea, recordar en realidad ustedes, porque ustedes ya hicieron todo esto. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Es encontrar el valor de su incógnita, o sea, la y de x. ¿Sí? Aprendamos a diferenciar y a reconocer bien quiénes son nuestras variables dependientes y nuestras variables independientes. ¿Sí? Así ya nos vamos acostumbrando, cosa que en la segunda parte ya manejamos bien esta notación y ya nos acostumbramos, porque en la segunda parte nos va a hacer falta que reconozcamos perfectamente las variables. ¿Sí? Bien, entonces, si resolvemos una ecuación diferencial, lo que queremos encontrar es el valor de y. Es decir, si nosotros hemos dicho que la ecuación diferencial en su expresión aparece una derivada, ¿sí? Una derivada de y con respecto de x, y a nosotros nos interesa encontrar y, la y de x, entonces, ¿cuál es la operación que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería la operación?
para poder encontrar el I. ¿Qué operación tendríamos que hacer? ¿Qué operación algebraica? Tenemos una derivada y nosotros queremos encontrar I. Tenemos una derivada Integrar. de... Exactamente, nosotros queremos encontrar la primitiva, o sea, la I, para lo cual integramos. O sea, lo que vamos a hacer cuando resolvamos la ecuación diferencial es tratar de separar nuestras variables, es decir, de un lado separamos las y con los diferenciales de y, y del otro lado de la igualdad las x con los diferenciales de x. Una vez que logramos separar las variables, el paso siguiente es integrar, porque lo que nosotros queremos encontrar es y, nuestra función incógnita. Entonces, una vez que integramos, nosotros todas las operaciones de integración, o sea, todo lo que vieron en análisis 1 con respecto a integración, lo vamos a aplicar ahora, ¿sí? Obviamente, ayudándonos con la tablita de integrales y con las operaciones básicas que vieron en integración de análisis 1. Todo eso lo usamos ahora. Entonces, para resolver una ecuación diferencial, primero separamos variables, ¿sí? Es decir, las y las x, las separamos. Y una vez que separamos, recién integramos. Y una vez que integramos, encontramos el valor de la función incógnita, que es nuestra solución. Algunas veces esa separación de variables no es inmediata, o sea, ustedes siempre, cuando se les presente una ecuación diferencial, obsérvenla y fíjense en si pueden separar las variables usando pasos algebraicos o haciendo uso de las operaciones que ustedes ya saben de factorización. Por lo general lo que hacemos es sacar factor común, de tal forma de separar las variables, ¿sí? Si no se puede de esa forma, ya a continuación ya vamos a ver qué métodos tenemos para lograr separar las variables, ¿sí? Porque hay distintos métodos para que podamos encontrar el valor de la función incógnita. Por ejemplo, acá ustedes tienen que encontrar la solución particular. ¿Por qué dice particular? Porque nos está pidiendo una única solución, que es la particular, para lo cual nos dan una condición. Recuerden que cuando resolvemos ecuaciones diferenciales tenemos distintos tipos de solución. La solución general, que me da una familia de curvas. ¿Por qué una familia de curvas? Porque va a estar en función de una constante arbitraria C. Y de acuerdo a la constante, al valor de la constante, nosotros vamos a tener distintas soluciones, ¿sí? Pero si ya me dan una condición inicial, ya puedo encontrar una solución particular, es decir, una sola curvita, ¿sí? O sea, de esa familia de curvas que corresponde a la solución general, si me dan una condición inicial, me voy a poder yo encontrar una sola curva. ¿Estamos? Y recuerden, ahí en teoría tienen ustedes que hay una relación entre el orden de la ecuación diferencial, el número de las condiciones iniciales, ¿sí? Hay una relación ahí estricta. O sea, si ustedes tienen una ecuación diferencial de primer orden, solamente necesitan una condición inicial, ¿sí? Y también en la expresión de la solución general va a aparecer una sola constante de integración. Todo eso está relacionado, ¿sí? Ya vamos a ver, mientras seguimos avanzando en la materia, esto cómo se da. Bueno, acá fíjense en cómo les piden solución particular y es una ecuación de primer orden, fíjense en acá aparece un I', obviamente necesitamos una sola condición inicial que está dada acá. Es decir, esta condición inicial la voy a aplicar al último para conocer cuánto vale C, mi constante de integración. Entonces, lo primero que hacemos, observemos si podemos separarlas con simples pasos algebraicos, podemos separar las variables, ¿sí? Entonces, en lugar de poner I', pongo derivada de I con respecto de X, es igual, paso 3X cuadrado por I, lo paso al otro miembro. Y ahí me fijo. Entonces, siempre los diferenciales, recuerden por favor, tienen que estar en el numerador. Entonces, este diferencial de X va a tener que ir al otro miembro
multiplicando, y este y, que aparece acá en este producto, este y se va al primer miembro dividiendo. Entonces, si yo hago esos pasos, fíjense, acá me queda derivada de y con respecto de y acá me queda 3x cuadrado diferencial de x. Acá logré separar las variables, solamente con un simple paso algebraico. Entonces, en este caso, y en esta situación, recién integro, ¿sí? Porque ya separé mis variables. Integramos esta expresión, la integral de derivada de y con respecto de y es logaritmo de y acá la integral de 3x cuadrado es 3x cubo sobre 3, simplificamos, más una constante de integración. Una la ponemos ya sea de este lado de la ecuación, o de este lado, perdón, de este lado de la igualdad, o de este lado, ¿sí? Pero una sola. ¿Por qué? Porque es una ecuación de primer orden, me tiene que aparecer una constante nada más. Bien, entonces ahora, como esta sería en todo caso mi solución general, ¿sí? Donde está ya aparece la constante de integración. ¿Sí? Pero lo que nosotros tratamos de llegar siempre es a la expresión matemática más sencilla. Es decir, yo veo si puedo despejar y tener una expresión que me diga y igual a tanto. Algunas veces no es posible y lo dejamos acá, pero acá sí podemos tratar de despejar y aplicamos las propiedades de logaritmo y exponenciales. Recuerden bien esta expresión que estas son propiedades, ¿sí? E a la logaritmo de x me daba igual a x. Si yo tenía e elevado a la a más b, ¿sí? Por propiedades exponenciales, esto es lo mismo que e elevado a la a por e elevado a la b. Y e elevado a la a menos b es igual a e a la a sobre e a la b. Estos son ejemplos generales, ¿no? Esto vieron en análisis 1. Todas estas propiedades. Entonces, usando estas propiedades, vamos a tratar de despejar y. Entonces, aplico el exponencial miembro a miembro, y me queda e a la logaritmo de y, que es y acá me queda e elevado a la x cubo más c, aplico esta propiedad de la suma, y me queda e a la x cubo por, me quedaría e a la c. Y e a la c no es otra cosa que una constante, entonces la llamo C1. Entonces de acá, ¿sí? Esta sí sería ya la expresión matemática más sencilla, porque otra operación más no puedo hacer. Entonces esta sí sería mi solución general. General, ¿por qué? Porque en la expresión aparece la constante de integración. Pero mi ejercicio, la consigna me dice que tengo que encontrar la solución particular, ¿sí? Para lo cual aplico la condición que me dice que y de 0 es igual a 1. ¿Eso qué significa? Que cuando x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos por 0 a x, y el y de 0 vale 1, y a la 0 vale 1, por lo tanto mi c sub 1 vale 1, y en consecuencia mi solución particular es y igual a e a la x al cubo. Y esa sería mi solución particular de esta ecuación diferencial. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Esto es lo primero que tienen que hacer cuando tienen una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Fijarse si pueden separar las variables de esta forma, haciendo pasaje de término o algunas veces aplicando casos de factoreo. Si no se puede hacer eso, entonces ya vamos a hacer uso de los métodos. Para lo cual, a ver, ya le quiero mostrar otra. A ver. ¿Están viendo la pantalla, lo que compartí ahora? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Y nos piden que encontremos la solución general. Y tenemos esta ecuación diferencial, que si nosotros la observamos, fíjense, tenemos x cuadrado menos 3y cuadrado por diferencial de x, más 2x por y diferencial de y. O sea,
evidentemente yo no voy a poder separar por pasos algebraicos mis variables. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es ver qué puedo hacer. Siempre cuando separo variables, yo lo que tengo que obtener son productos y cocientes, ¿sí? Cuando tengo sumas acá, como en este paréntesis, no, se me complica, entonces ahí yo tengo que ver qué puedo hacer para poder separar las variables y poder integrar. Entonces, uno de los métodos que me permite separar variables para poder encontrar la solución general, o sea, la incógnita I, es el siguiente, ¿sí? Que es cuando yo tengo ecuaciones reducibles a homogéneas. Cuando yo tengo una ecuación diferencial igualada a 0, tengo ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Yo a esta la voy a reducir para tratar de llegar a una expresión que sí pueda separar las variables. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a dividir, siempre se divide por el x, acá en esta expresión, van a dividir por el x que esté elevado a la mayor potencia. En este caso, yo tengo x cuadrado, ¿sí? Entonces yo divido miembro a miembro por x al cuadrado acá, y me queda lo siguiente, y menos 3i sobre x todo al cuadrado por diferencial de x más 2i sobre x. ¿Sí? Estoy dividiendo por x al cuadrado. ¿Sí? Por eso se me va este x y me queda un x. ¿Por qué divido por x al cuadrado? Porque yo voy a hacer uso de esta sustitución. U es igual a i sobre x. Lo que yo voy a hacer con esta sustitución es hacer un cambio de variable dependiente. O sea, en lugar de trabajar con variables y x, como es en este caso, en la original, yo voy a trabajar ahora con variables u y x. O sea, mi variable dependiente va a ser u ahora. La independiente sigue siendo la misma, que es x, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un cambio de variables al usar esta sustitución. Todo esto estoy haciendo con la idea de separar variables, ¿sí? En este caso, como ya voy a trabajar con variables u y x, tengo que separar de un lado las u y del otro lado las x. Entonces, como voy a usar esta sustitución, yo necesito, en lugar de tener i e i', voy a poner u y u'. ¿Sí? Entonces, despejo de acá el i, ¿sí? Que es u por x, derivo, porque yo necesito acá en mi expresión, acá me aparece i', tengo que sustituirla, entonces el i', ¿sí? Si derivo este producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es u, por la derivada del segundo, que es la derivada de x, es 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en esta expresión, ¿sí? Reemplazo. Y aparte de reemplazar, este término lo llevo al otro miembro. Y también antes, acá yo no lo hice, quizá tendría que haberlo hecho para que quede más clarito, divido miembro a miembro por diferencial de x, porque acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar derivada de y con respecto de x, que es el i', ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso y llevando este término al segundo miembro, me queda este 2, ¿sí? Por i sobre x, ¿sí? Es el u, lo que yo llame u, ¿sí? Y acá me va a quedar un i', porque yo he dividido por dx, y derivada de y con respecto de x es i'. I' vale esta expresión, u' por x más u. Es igual, esto pasa al otro miembro restando, menos 1, paréntesis, esto está entre paréntesis, porque acá tengo un menos. Siempre traten de tener cuidado, ¿sí? Usen paréntesis, corchetes, y al último hagan las operaciones, así no se confunden. Entonces, 1 menos 3, y en lugar de poner i sobre x, pongo u al cuadrado, ¿sí? En acá hago la distributiva, 2u por x, y en lugar de poner u', pongo du sobre dx, más 2u por u, 2u cuadrado. Es igual, introduzco el menos, o sea, hago la operación acá, y les quedaría 3u cuadrado menos 1.
Y ahora veo qué es lo que puedo hacer. Fíjense, 2u por x de u sobre dx, este 2u cuadrado, lo llevo al segundo miembro, hago las cuentas, 3u cuadrado menos 2u cuadrado es u al cuadrado menos 1. Y acá en este lugar, en este paso, fíjense en 2u por x de u sobre dx igual a u cuadrado menos 1. Este cuadrado, u cuadrado menos 1, fíjense en acá he logrado separar mis variables. ¿Por qué? Porque si yo al de u lo dejo acá, ¿no es cierto? Y el de x lo llevo al segundo miembro. Paso el u cuadrado menos 1 y dejo el u también acá, me quedaría 2u sobre u cuadrado menos 1, diferencial de u, y paso al otro miembro el de x multiplicando y el x dividiendo. Y ahí separé las variables. Ahí llegué al paso de que ya separadas las variables, puedo integrar para encontrar el valor de u. ¿Está claro lo que hice, los pasos que hice, o fui muy rápido? Sí, se entendió, profe. Sí se entendió, profe. Perfecto. Entonces lo que hacemos a continuación es integrar. ¿Sí? Esta la encuentran en tabla o hacen una sustitución. Si ustedes hacen, por ejemplo, a u cuadrado menos 1, lo llaman, qué sé yo, w, van a poder encontrar por sustitución resolver esta integral. ¿Sí? Si no, la buscan en tabla. Esto me da logaritmo natural de u cuadrado menos 1 es igual al logaritmo de x más c. Entonces trato de despejar el u, ¿sí? Como tengo logaritmo a ambos miembros, aplico esa propiedad, aplico exponencial miembro a miembro, ¿sí? Y me queda u cuadrado menos 1 es igual a c1 por x. Y acá ya encontré una expresión matemática sencilla, más pasos no puedo hacer, que si yo podría despejar, sacar raíz, pero antes de hacer eso, lo que yo puedo hacer y debo hacer, porque mi solución, recuerden que lo que ustedes tenían que resolver es una ecuación diferencial que está en función de y de x, o sea que su función incógnita, la solución es una y de x, no u de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Volver a mi variable original. O sea, yo sé que es u, es y sobre x, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de poner u cuadrado, pongo y sobre x al cuadrado, es igual a c1 por x, menos 1 pasa al otro miembro, y ahí sí ya puedo despejar. Acá lo que hago es distribuir primero la potencia esta, paso el x al otro miembro, que sería x cuadrado. Cuando saco la raíz, como me queda todo multiplicado esto por x al cuadrado, por eso lo saqué afuera de la raíz, ¿sí? Entonces acá ya tengo mi expresión de mi solución general. ¿Por qué general? Porque en la expresión me aparece una constante de integración. Una porque es una ecuación diferencial de primer orden. Y esta sería la solución. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, tengo una duda con Sí, respecto te al escucho. exponencial, con respecto a esto del exponencial elevado al logaritmo de x más c. O sea, ¿cómo se resuelve esa parte? Sería más, o sea, matemática, pero ¿lo puede hacer más desarrollado, por favor? Es la propiedad que te expliqué hace rato. Cuando vos hay una propiedad de exponencial que si vos tenés e elevado, a ver, espera, te busco la hojita. Esta propiedad estoy aplicando, mira, e elevado a la a más b, ¿sí? Estos son generales, son expresiones generales. E elevado a la a más b es lo mismo que vos tengas e elevado a la a por e elevado a la b. ¿Estás de acuerdo con esa propiedad? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esa propiedad aplico acá. ¿Sí? Acá tengo, ¿ve? E elevado a la logaritmo de x más c. Esto es lo mismo que vos tengas e elevado a la logaritmo por e elevado a la c.
Y e elevado Sí, sí. al logaritmo de x es x, por la propiedad esa también que ya conoces, por e a la c, y e a la c es una constante, por eso yo la llamé acá C1. Eso es lo que, lo que apliqué Ah, bien, acá. bien, bien, profe. ¿Sí? Bien, Son bien. propiedades. Por eso yo les hice, les recordé, bueno, capaz que fui muy rápido. En el ejercicio anterior, les dije, esas propiedades ténganlas siempre presentes porque las van a usar mucho. ¿Sí? Eso lo vieron en análisis 1. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, parece que está claro. A ver, en el chat no hay nada. Bueno, entonces ese es un método que son las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas, ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas, ¿sí? Y en donde usamos, recuerden, son homogéneas porque están igualadas a 0 y usamos esta sustitución, u igual a i sobre x, ¿sí? Ahora vamos a ver unas ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas y no homogéneas, ¿cómo las resolvemos? Una ecuación diferencial lineal, recuerden, son ecuaciones diferenciales en donde la expresión, ¿sí?, aparece, como les dice, lineal, significa que la i, o sea, mi función incógnita, aparece elevada a la primera potencia. O sea, esa sería cómo nos damos cuenta fácilmente. Pero una expresión de una ecuación diferencial lineal, en este caso homogénea, sería de la siguiente forma, o sea, i' más un p de x por i igual a 0, ¿sí? Las ecuaciones que responden a esta forma son lineales homogéneas. Fíjense en acá la incógnita, la i está elevado a la primera potencia, ¿sí? Por eso son lineales. Y la derivada también, ¿sí? De todas formas, estas expresiones, si yo me encuentro con una ecuación diferencial que tiene esta forma, la ventaja de que yo me encuentre con una ecuación diferencial lineal homogénea es que su solución es esta, ¿sí? I es igual a C, la constante, por E elevado a la menos la integral de P de X diferencial de X. Es decir, que yo acá ya tengo mi solución, o sea, reemplazo el I, o sea, no tengo que separar variables, nada, sino que ya tengo su solución. Lo único, tengo que reemplazar acá el P de X por la expresión que obtenga acá, ¿sí? Y resolverla. Esa es la ventaja. Cuando tengo una ecuación diferencial lineal no homogénea, ¿sí?, no homogénea, que sería de esta forma, su expresión i' más p de x por i igual a q de x, ¿sí? Ya no es igual a 0, sino una expresión, que en este caso es un q de x, puede ser una constante también, ¿no? Pero no está igualado a 0. Entonces, esta expresión, su solución es la siguiente. Es todo esto. I elevado a e a la menos, la integral de p de x diferencial de x, corchete, la integral de e elevado a la integral positiva de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x más c. Fíjense ya en la solución, ya les aparece la constante de integración, acá y acá. O sea, cuando ustedes resuelvan estas integrales, no me pongan más constantes, porque ya está en la expresión, ¿sí? Entonces, acá, de nuevo, si ustedes están en presencia de una lineal no homogénea, su solución es esta. Pero tengan presente cómo está escrita, ¿no? O sea, fíjense en el coeficiente de i' es 1, en ambas, ¿sí? Si acá tienen por algo acá, antes de aplicar la fórmula, traten de llegar, no traten, tienen que llegar a que el i' tenga coeficiente 1, ¿sí? Y después las otras son las ecuaciones diferenciales reducibles a lineales. Si yo la voy a reducir a una lineal, que en este caso en particular es la ecuación de Bernoulli. Y su expresión es esta, i' más p de x por i es igual a i elevado a la a por q de x, en donde a es distinto de 0 y de 1. Fíjense en que acá el i está elevado a una potencia, que es a. A es un número cualquiera distinto de 0 y de 1, número entero.
pero por eso estas son reducibles a lineal. Nosotros las vamos a reducir a una lineal, o sea que quede este i elevado a la 1, para lo cual hay todo un método y obtengo la solución de la siguiente forma, ¿sí? Que esta es la expresión final para encontrar la solución. Fíjense en que es muy similar a la anterior, a esta no homogénea. La única diferencia es que yo tengo el i elevado a la 1 menos a, y en todo aparece multiplicado por 1 menos a. ¿Ves? Acá aparece por 1 menos a, acá aparece por 1 menos a, y acá en el integrando de esta k, de esta integral, por 1 menos a. O sea, ustedes capaz que se asusten con la expresión, pero si ustedes la manejan, hacen los ejercicios, se van a dar cuenta que no son difíciles de memorizar incluso. Ahora las pueden tener, incluso para el parcial, las pueden tener anotaditas. A ver, esperen un ratito, chicos. Voy a desactivar un ratito el audio. Ya está, disculpen, era mi perrita que quería salir a jugar un rato. Bueno, ya estamos acá. Les decía que no son difíciles. Ustedes si empiezan a hacer los ejercicios se van a dar cuenta de que ya la práctica les va a hacer recordar. De todas formas, sería interesante que las tengan escritas así como yo la tengo acá en esta hojita, separada. En todo caso, ustedes ya saben, cuando se den cuenta en qué caso están, cómo tienen que escribir su solución, ¿sí? Entonces, un consejo, tenganla escrita así en una hojita aparte, cuando resuelvan los ejercicios, para que sea más sencillo para ustedes. Bueno, entonces ahora vamos a ver, todo esto lo tienen en la teoría, con las deducciones, todo, ¿no? O sea, acá en la parte de, cuando rindan el teórico, los que tienen que rendir, échenle una miradita, fíjense, no he visto hasta ahora que en un teórico les pongan que hagan la deducción, pero sí tengan en cuenta las características de cada una de las expresiones, ¿sí? Cuando vayan a estudiar. Para la práctica solamente necesitamos que sepan aplicar la formulita, pero tengan en cuenta cómo está la expresión original de la ecuación diferencial para que yo pueda aplicarla, ¿sí? Bueno, hasta ahí, bueno, ahora lo vamos a ver con un ejercicio, ¿sí? Ahí me preguntan si tienen alguna duda, vamos a ver cómo resolver. Fíjense, acá tenemos esta expresión, y' menos i tangente de x igual a coseno de x, y encima me dan una condición inicial, es decir, que me piden una solución particular. Entonces, primero encontremos la solución general. Entonces, la observo a la expresión, fíjense en i' menos i tangente de x igual a coseno de x, ¿sí? Esta expresión sería una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Lineal, porque me aparece el i', me aparece el i elevado a la 1, pero es no homogénea, porque no está igualada a 0, ¿sí? Entonces, esta expresión es de esta forma, i' más p de x igual a q de x. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces perfecto. Entonces esta expresión es una ecuación diferencial de estas formas, que son las lineales no homogéneas. Que nosotros sabemos que estas, su solución es la siguiente, la que tengo acá escrita, ¿sí? Y ahora sí individualizo cuánto vale mi p de x y mi q de x para mi ejercicio. Mi p de x, que es lo que está multiplicando ahí, ¿sí? El p de x es lo que multiplica ahí, vale, para mi caso, menos tangente de x, ¿sí? Tengan cuidado, porque acá hay un más, es i' más p de x, y acá fíjense es menos. Entonces su p de x es menos tangente de x.
Y el Q de X, en este caso, vale coseno de X. Entonces yo ya tengo individualizado el P de X y el Q de X, lo reemplazo en la formulita, ¿sí? Entonces me queda I elevado a L elevado a la integral, como acá me aparece un menos, con este menos del P de X me queda positivo. Tangente de X diferencial de X, corchete, la integral de E elevado a la integral de P de X. Como P de X es negativo, por eso me aparece acá el menos, tangente de X diferencial de X, por el Q de X, que es coseno de X diferencial de X más C. Bueno, acá ya reemplacé en mi formulita mi P de X y Q de X, y ahora resolvamos. Paso a paso, el corchete opérenlo al último, ¿sí? Entonces me queda I es igual a esta integral, tangente de X está en tabla, vale menos logaritmo del coseno de X, por la integral de E elevado, acá me queda menos tangente de X, o sea, como era menos, acá le queda positivo, logaritmo del coseno de X por coseno de X diferencial de X. E elevado a la menos logaritmo de X. Tengan acá hay otra propiedad que vamos a aplicar, que yo no se la anoté, que para que puedan aplicarla a esta, E elevado a la logaritmo de X que sea igual a X, ¿sí? Acá fíjense en el coeficiente que multiplica acá logaritmo es 1, ¿sí? Cuando no es 1, hay un numerito, un A, por ejemplo, ese A puede valer menos 1, un 2, etc. Para poder aplicar esta propiedad, aplico también una propiedad de logaritmos que sería ese coeficiente que aparece adelante del logaritmo multiplicando, pasa como exponente del argumento del logaritmo. Por ejemplo, si yo tendría E elevado a la A logaritmo de X, para yo poder aplicar la propiedad, yo antes tengo que decir que E es elevado a la logaritmo de X a la A, ¿sí? Recuerden, cuando tengan un coeficiente acá, llévenlo como exponente del argumento del X. Antes de aplicar esta propiedad, por favor, ¿sí? No sé quién tiene prendido el micrófono, chicos. ¿Está claro esa propiedad? Repasen propiedades, por favor, chicos, ¿no? Por eso acá, antes de aplicar la propiedad, como acá me aparece un menos, ¿sí? Un menos 1, este menos 1 lo voy a poner como exponente del argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo es coseno de X, entonces sería E elevado a la logaritmo de coseno de X elevado a la menos 1. ¿Sí? Por eso el E elevado a los logaritmos del coseno de X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre coseno de X. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. ¿Sí? Todo lo que vieron anteriormente en las otras materias se usan en esto. O sea, todo lo que vieron en análisis 1 y lo que vieron en álgebra lo vamos a usar acá, ¿no? Eso ya lo damos por sabido. Ustedes ya saben eso. ¿Sí? Bueno, corchete, integral, y acá sí no hay problema, E elevado a la logaritmo del coseno de X, ¿qué es lo que me da? Coseno de X. Pero como yo tengo otro coseno de X acá, entonces coseno cuadrado de X, diferencial de X más C. Ahora sí, ya resuelvo la integral, porque yo acá dentro del corchete tengo una integral, que es la integral de coseno cuadrado de X, diferencial de X. Está en tabla, la busco, y es lo que está entre corchete acá. Es X sobre 2 más seno de 2X sobre 4 más C. Fíjense, yo siempre he puesto el C, desde el principio ya está el C, y no aumento otra constante, ¿sí? Ya la tengo escrita la constante, así que por favor no me aumenten más constante. Sobre todo porque es una ecuación diferencial de primer orden, tiene que aparecer una constante. Una vez que ya resolví la integral dentro del corchete, recién opero con el corchete, o sea, hago la distributiva acá. ¿Sí? Al último dejen el corchete para operar. Entonces hago la distributiva y obtengo esta expresión. Y esta expresión, como me aparece
la constante de integración es una solución general. Como el ejercicio me da una condición inicial, me dice que el i de 0 vale 0, entonces yo aplico acá esa condición para poder saber cuánto vale c. Si el i de 0 vale 0, o sea, cuando x vale 0, ¿sí? Recuerden, coseno de 0 es 1, así que no hay problema con los denominadores. Acá me queda 0 sobre 1 es 0, esto me queda el seno de 0 es 0, esto también me queda 0, y me queda c sobre coseno de 0, o sea, c sobre 1, o sea, c, eso me da igual a 0, por lo tanto, mi constante vale 0. En consecuencia, mi solución particular es esta expresión, en donde yo ya calculé el valor de c, que para la condición inicial dada, vale 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ahí apliqué entonces la expresión, o sea, para encontrar la solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Sí? Y acá tienen otra, fíjense, x por y' más y es igual a x a la cuarta por y al cubo. ¿Ve? Acá me aparece un y que está elevado al cubo. Pero acá, si yo la trabajo un poquito a esta, puedo obtener una solución, una expresión de la ecuación diferencial de este tipo. Y' más p de x por y igual a esto. ¿Sí? Lo único que tendría que hacer acá, antes de aplicar la solución para esta expresión, es dividir miembro a miembro por x, ¿no es cierto? Si yo divido miembro a miembro por x, me va a quedar y' más 1 sobre x por y es igual a x al cubo por y al cubo. Y ahí sí ya estoy en una ecuación diferencial de este tipo. ¿Sí? Antes de aplicar la formulita, por favor, fíjense acá el coeficiente de mi ecuación, la que yo tengo que resolver es x, y tiene que ser 1 el coeficiente de y'. Entonces, hago la operación, o sea, divido miembro a miembro para acá me quede 1. ¿Está claro lo que hago? Lo que tengo que hacer antes de aplicar esta expresión, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ya va a ser, voy a estar en presencia, como me aparece un i al cubo, evidentemente es una ecuación de Bernoulli, en donde mi p de x, que es el coeficiente de y, vale 1 sobre x. Recuerden que yo he multiplicado esta, que no lo hice acá, se me pasó. No lo hice así mentalmente y no me di cuenta de que tendría que haberlo hecho más claro. Acá es 1 sobre x, el p de x. Y el q de x es lo que multiplica a y elevado a la a, que en este caso mi a vale 3. Y acá como he dividido por x, me queda x cubo. ¿Sí? Y mi a vale 3. Entonces 1 menos a, que yo lo que necesito acá en la expresión, fíjense en las soluciones, y elevado al 1 menos a, el 1 menos a vale menos 2. ¿Sí? 1 menos 3 menos 2. ¿Está claro? Ya acá donde hemos puesto a que es igual p de x, q de x y a, que lo sacamos de la expresión esta. Profe. Va, no de esta, Sí. sino la que hemos dividido por x. Bien, entonces en este caso ya aplicamos la formulita. Entonces ponemos y elevado a la menos 2 es igual a esto. A e elevado, bueno, acá como aparece un menos y 1 menos a vale menos 2, entonces este me va a quedar el 2 positivo. La integral de p de x, que es 1 sobre x diferencial de x. Corchete, y acá la integral siempre tiene el signo distinto de este. Entonces acá me va a quedar el menos 2, diferencial de x sobre x, por, acá 1 menos a aparece en el integrando también, que es menos 2 por x cubo, que es el q de x, diferencial de x más c. Y ahora resuelvo, paso a paso. Primero resuelvo esta integral, ¿sí? La que está acá afuera. Entonces, acá me va a quedar e elevado a la 2 logaritmo de x, ¿sí? Y yo acá directamente ese 2 lo llevé como potencia del argumento del logaritmo, para después aplicar la propiedad. ¿Sí? Acá hay
salté un paso, porque ustedes ya saben aplicar estas propiedades, y directamente puse e elevado al logaritmo de x al cuadrado. ¿Les queda claro lo que hice acá? Sí, Sí, profe, sería aplicar la propiedad que aplicó antes, ¿no? ¿Cómo? Es la misma propiedad que aplicó antes en el ejercicio anterior. Exactamente, porque acá la solución de esta integral es 2, que está fuera la integral, 2 logaritmo de x. Pero ese 2 logaritmo de x, el 2, como está multiplicando al logaritmo, lo llevo como exponentes del x, para poder después aplicar la propiedad e elevado al logaritmo de x al cuadrado es x al cuadrado. Así puedo aplicar ya la propiedad. Bueno, y acá hago lo mismo, saco este menos 2 fuera de la integral, y les queda e elevado al logaritmo de x a la menos 2 por x al cubo. Bueno, esto lo resuelvo acá, en este paso. Entonces acá les queda x al cuadrado, y dentro del corchete la integral, acá e elevado a la logaritmo de x a la menos 2, es x a la menos 2, que yo la puse acá en el denominador, ¿no es cierto? 1 sobre x al cuadrado, simplifiqué, ¿sí? Y cuando simplifico les queda la integral de x diferencial de x, que es lo que está acá entre corchetes, entre paréntesis, perdón. Lo que está entre paréntesis es esto, la integral de x cuadrado sobre 2 más c. Este 2, este menos 2 está multiplicando a toda la integral, ¿sí? Incluso al c. Entonces tengan cuidado ahí. Acá hago la distributiva, recién ahí saco los corchetes, y hago también acá esta operación, y a la menos 2 les queda igual a menos x a la cuarta menos c sobre 2. Y este y a la menos 2 es lo mismo que tenga 1 sobre y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces hago pasaje de término, y esta es la expresión que obtienen. Si quieren pueden pasar esto como raíz, si no, hasta acá está bien el resultado. ¿Más o menos está? Sí, profe. Todo esto, o sea, lo que nosotros hemos visto de nuevo es aprender a reconocer qué tipo de ecuación diferencial tenemos para poder aplicar la formulita esta. Pero todos estos pasos que hemos visto ya lo sabemos hacer, porque son, uno que son pasos algebraicos y otros son resoluciones de integrales que ustedes ya lo vieron. Entonces todo esto ya lo vieron. Y toda esta parte ya es algo visto, o sea, son pasos algebraicos, pueden conducir a errores, pero ¿cómo podemos salvar eso? Haciendo ejercicio. Esto es práctica, chicos, mucha práctica, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿y cómo me doy cuenta yo qué es lo que tengo que aplicar? Y eso lo da la práctica. Yo tengo que observar. Ustedes observen su ecuación diferencial. Fíjense en si haciendo pasaje de términos, sacando factor común, puede separar las variables. Si no lo pueden hacer, entonces acuérdense en los distintos métodos que vimos y fíjense en cuál puedo aplicar en cada caso. Pero eso lo da la práctica, ¿sí? Estos son los estos son los métodos que vamos a ver para resolver estas ecuaciones de primer orden en este curso. O sea, aplicando la sustitución u igual a i sobre x, o sea, las ecuaciones reducibles a homogéneas, y después los métodos para resolver las lineales homogéneas y no homogéneas. ¿Sí? Y no vamos a ver más en este curso. Este tipo nada más. Y después, por último, que es lo que se ve en este práctico, son las trayectorias ortogonales, que es, que es una aplicación. ¿Para qué usamos? ¿Para qué podemos usar también las ecuaciones diferenciales? ¿Sí? Cuando hablamos de trayectorias ortogonales, son curvas que son ortogonales, o sea, perpendiculares a una familia de curvas dadas, ¿sí? Es decir, Profe, sí, disculpe, ¿usted va a subir estas sí, diapositivas a la... Ah, bien, gracias. sí, porque estoy grabando, ¿sí? Bien. Estoy grabando la clase, así que no te preocupes. No la voy a subir inmediatamente porque como Lore me dijo que lo reemplace y yo tengo que ir al médico,
Así que lo voy a subir entre esta tarde o mañana, ya va a estar subida al aula. No se preocupen, ¿sí? Les decía que las trayectorias ortogonales son curvas que son perpendiculares a una familia de curvas dadas. Recuerden, nosotros cuando resolvemos una ecuación diferencial, ¿sí?, encontramos una familia de curvas, porque encontramos una solución general. Lo primero que hacemos es encontramos una solución general. Y esa solución general yo les dije que era una familia de curvas porque estaba en función de la constante de integración. Ahora nosotros vamos a encontrar a partir de esa familia de curvas, ¿sí? A mí me van a dar de esa familia de curvas, y yo voy a encontrar sus trayectorias ortogonales, es decir, curvas que son perpendiculares a ellas, ¿sí? Para lo cual yo voy a aplicar una condición de ortogonalidad. Esto tienen toda la deducción de esta formulita en la teoría. La condición de ortogonalidad me dice que el I', o sea, la derivada de la familia de curvas es igual a menos 1 sobre el I' de las trayectorias ortogonales. O sea, esta es la relación que existe entre familias de curvas y sus trayectorias ortogonales. O sea, sus derivadas son inversas y cambiadas de signo. Esa es la condición de ortogonalidad que yo voy a usar para encontrar las trayectorias ortogonales, porque acá el ejercicio es encontrar trayectorias ortogonales a familias de curvas dadas. Es decir, a ustedes el ejercicio les tiene que dar la familia de curvas, o sea, la I de X, ¿sí? A esa familia de curvas me piden que encuentre las trayectorias ortogonales, para lo cual yo voy a aplicar esta condición de ortogonalidad, ¿sí?, que es la relación que existen entre las familias de curvas y sus trayectorias ortogonales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para aplicar la condición de ortogonalidad yo tengo que derivar, porque yo tengo I', me dice que la condición de ortogonalidad es la relación entre sus derivadas, entonces derivo esta expresión, porque a mí me dan la familia de curvas. Entonces derivo esta expresión miembro a miembro. Tengo I' es igual, esta es una constante, y este es un exponente, y en el exponencial también tienen 2 por x, entonces ese 2 queda acá afuera, 2c por e a la 2x. O sea, es la derivada de una constante por una exponencial. La derivada de la exponencial es la misma, ¿no es cierto? Es e a la 2x, pero después tengo que derivar el exponente. El exponente es 2 por x, o sea, es la derivada de una constante por x que vale 2. Por eso está el 2 acá. Derive miembro a miembro, ¿sí? Cuando ustedes, una vez que han derivado miembro a miembro, en la expresión les aparece c, les sigue apareciendo c, porque algunas veces les da igual a c, y la derivada de una constante es 0. O sea, cuando derivan, si les llega a seguir apareciendo la constante, ustedes se vienen a la expresión inicial de la familia de curvas, de allí despejan el valor de c y lo reemplazan acá, ¿sí? Porque esta I', que es la I' de la familia de curvas, ¿no es cierto? Porque yo estoy derivando esta familia de curvas. En la expresión del I' de la familia de curvas no tiene que aparecer el c. Entonces, el I' de la familia de curvas, si yo reemplazo c por I igual a e a la menos 2x, ¿sí? Entonces tengo 2 por c, que es I por e a la menos 2x, por e a la 2x, acá tengo un producto de potencia de la misma base que hacíamos, sumábamos los exponentes, entonces me queda e elevado a la menos 2x más 2x, 0. E a la 0, 1. Entonces les queda el I' de la familia de curvas es 2i. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Acá yo tengo el I' de la familia de curvas que vale 2i. De la familia de curvas, porque a mí me dan mi familia de curvas. A mí el ejercicio me dice que encuentre las trayectorias ortogonales a esta familia de curvas. O sea, cuando yo derive miembro a miembro, es el I' de la familia de curvas.
Cuando llegué a este punto, que obtuve el I' de la familia de curvas, y no me aparece en su expresión la constante, que estoy acá, este es el caso, recién aplico la condición de ortogonalidad. O sea que el I' de la familia de curvas es igual a menos 1 sobre el I' de las trayectorias ortogonales. O sea que el I' de las trayectorias ortogonales es igual a menos 1 sobre 2i. Yo lo que quiero obtener es este I', no, perdón, no el I', sino yo quiero obtener las trayectorias ortogonales, o sea, el I. Y yo acá que tengo el I' de las trayectorias ortogonales cuando apliqué la condición de ortogonalidad. O sea, acá apliqué la condición de ortogonalidad. Y una vez que apliqué la condición de ortogonalidad, recién puedo conocer mis trayectorias ortogonales, o sea, el I de las trayectorias ortogonales, que es lo que le están pidiendo. ¿Sí? Y para encontrar el I, yo acá, ¿qué es lo que tengo acá? Una ecuación diferencial de primer orden, que yo ya sé resolver. Entonces me fijo, reemplazo este I' por DI sobre I. Como yo ya sé que acá, como ya apliqué la condición de ortogonalidad, ya sé que lo que obtengo es el I de las trayectorias ortogonales, o sea, por eso acá prescindí del subíndice, ¿sí? Entonces, este I' es de I sobre dx, paso este 2i para el otro miembro, y el de x al otro miembro, al segundo miembro, y entonces me queda acá ya separadita las variables, integro, saco la raíz, y esta sí es la expresión que corresponde a mi familia de trayectorias ortogonales. Familia porque obviamente acá aparece una C. ¿Sí? Y esto es lo que me pide el ejercicio. Las trayectorias, esto lo que está acá resaltadito en amarillo, estas son curvas, ¿sí? Que son ortogonales a esta familia dada. ¿Sí? ¿Está claro más o menos, chicos? Sí, profe, sí quedó claro. Bien. Por último, ustedes tienen en la práctica, en el tema 1, tienen varios ejercicios para resolver. Obviamente ustedes ya los han resuelto. Si tienen alguna duda, yo a partir de la otra semana, yo estoy los miércoles, ¿sí? Y si no, está la profesora Ardelma Grájeda los martes. Yo ahí voy a estar dando consulta y también dando el tema para los chicos, o sea, los que den el ORES los viernes, nosotros damos el martes y el miércoles para los chicos que no puedan venir los viernes. ¿Sí? Profe, Sí. ¿los trabajos prácticos que hay que entregar son los mismos que el primer dictado? Claro, son los mismos, son los mismos. Si vos ya los subiste, en la cursada anterior, volvélos a subir al mismo, ¿sí? Si ya cumplió con la condición que creo que te pedía, no me acuerdo si era el 50% de los ejercicios resueltos o el 70%, ya me hice un lío con los porcentajes. Bueno, Sí, creo que fíjense, era el 50. el 50 era, pero eso es entre la parte de teoría y la práctica, así que no es que tienen que tener la mitad de los ejercicios resueltos, sino una partecita de ejercicio, una parte de práctica. Súbanlos a los mismos. El mismo práctico que han subido para el primero, súbanlo. Yo no sé si el ingeniero habilitó, no me fijé cuando entré, pero si no lo va a habilitar este fin de semana. Ahora le tengamos un poquito de paciencia al ingeniero porque vieron que estamos en elecciones estas semanas en la facultad. Así que él está bastante atareado. Pero seguramente si no lo habilitó para que suban el tema 1, lo va a habilitar durante el fin de semana. ¿Sí? Lo mismo que las autoevaluaciones, háganlas, porque eso les va a servir para sumar un punto virtual cuando tengan la nota final. ¿Sí? Bueno, por último, ustedes también en el práctico tienen una serie de problemitas, porque ¿a qué se reduce? ¿Cuál es el fin último de las ecuaciones diferenciales? Nosotros lo usamos a esto para expresar situaciones problemáticas, para modelizar algún ay, disculpen
ahora es mi gatita. Ay, Dios mío. Bueno, está con hambre parece. Es modelizar alguna situación problemática, ¿sí? Por ejemplo, ahí ustedes tienen una serie de problemitas. Por ejemplo, veamos, y lo hagamos entre todos. Si una cepa de bacterias crece proporcionalmente a la cantidad de individuos presentes, y si la población se dobla en 1 hora, ¿cuánto crecerá al cabo de 2 horas? O sea, la idea es que esta expresión, este problemita, lo escribamos en forma de una ecuación diferencial y así lo podamos resolver. ¿Sí? Porque es lo que se hace en la práctica para lo que se usan las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar son nuestras variables. ¿Y cuáles son las variables? O sea, ¿cuál es mi incógnita? ¿Cuáles son la variable dependiente e independiente? Entonces, yo voy a llamar, yo hago uso acá, o sea, la nomenclatura yo la defino, ¿sí? O sea, mi variable independiente, como me está hablando de tiempo, ¿sí? Mi variable independiente va a ser el tiempo. Entonces, yo voy a llamar, acá yo llamé X de T, voy a llamar la cantidad de individuos presentes en un cierto tiempo T, ¿sí? Entonces me dice que en un tiempo T igual a 0, que es un dato que no me lo dan, pero en un tiempo T igual a 0, el X de 0 lo voy a llamar X sub 0. ¿Sí? Y dice, si la población se dobla en 1 hora, o sea, yo partí del tiempo 0, en 1 hora, la población, o sea, la cantidad de individuos presentes en la población, el X en 1 hora dobla a la cantidad inicial, entonces va a ser 2x0. Y me dice cuánto crecerá la población en 2 horas, o sea, para un tiempo de 2 horas, cuánto va a valer el X, o sea, el X de 2 horas, cuánto va a valer. Ese es lo que me están pidiendo. ¿Sí? O sea, lo primero y principal, individualicen y pongan la nomenclatura que corresponde a este enunciado. ¿Sí? Ay, a ver, ¿qué me han puesto en el chat? No sé quién ha puesto presente. Bueno, no, chicos, no pongan presente en el chat. La asistencia, acuérdense, es con la presentación de los prácticos. ¿Está claro cómo individualizamos acá las variables y los datos que nos da el problema? Sí. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esto, ahora hay que escribirlo, ¿sí? Ahora hay que escribirlo en forma de una ecuación diferencial. Y entonces decimos, si una cepa de bacterias crece proporcionalmente a la cantidad de individuos presentes, ¿sí? ¿Sí? Eso ya me está indicando cuál es la forma de mi ecuación diferencial, ¿sí? Como me habla de crecimiento, de una variación, de algo que crece proporcionalmente, entonces, ¿quién crece? Esas cepas bacterianas, las cepas bacterianas, o sea, la cantidad de individuos, o sea, lo que yo llamé X. Entonces, eso, como crece proporcionalmente a la cantidad de individuos presentes, ese crecimiento yo lo puedo escribir en forma de una derivada, ¿no es cierto? Acuérdense que la derivada nos representa incrementos o decrementos, en este caso un incremento. Entonces, la derivada de X con respecto de T, como me dice que es proporcional, yo pongo igual a una K, que es una constante de proporcionalidad, cualquiera que no la conozco, es proporcional a la cantidad de individuos presentes. Es igual a K por X. Y acá, escribiéndolo de esta manera, derivada de X con respecto del tiempo igual a K por X, tengo expresado lo que me dice el problema acá. Si una cepa de bacterias crece proporcionalmente a la cantidad de individuos presentes. Ese enunciado queda representado por esta ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Profe, o sea, ¿acá qué sería?
Una constante de proporcionalidad, porque acá te dice, si una cepa de bacterias crece proporcionalmente, o sea, yo acá tendría que haber puesto el signo de proporcional, ¿sí? Pero yo para poder resolver tengo que tener un igual, entonces esa proporcionalidad la escribo de esta forma, igual a una K, una constante de proporcionalidad, que es distinta a la constante de integración, ¿no? Este K es lo que me dice acá, que crece proporcionalmente. Yo, para eso me dan los datos, yo después tengo que averiguar los valores de estas constantes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ahora sí, profe. Bueno, esto acá ya hemos resuelto en un 80% el problema. Al escribir mis variables y escribir la ecuación diferencial que me representa esta situación problemática. Ahora lo que resta es resolverlo. Yo ya sé resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, separo mis variables por un simple pasaje de términos, fíjense en acá, resuelvo, me queda el logaritmo de x igual a k por x más una constante de integración. ¿Sí? Resuelvo, entonces me queda e a la logaritmo de x igual a e a la k por t más c, acá fíjense en e a la k por t por e a la c, este e a la c lo llamo c1, entonces me queda que x es igual a c1 por e a la k por t. Bien, esta es la solución de la ecuación diferencial. Esta es la expresión que me expresa que la cantidad de individuos presentes en un cierto tiempo t. ¿Sí? Acá, porque fíjense, está en función del tiempo, es la cantidad de individuos presentes. Pero yo acá tengo dos cosas que resolver antes de poder tener esta expresión para cualquier tiempo t. Y esas son esta constante de integración y esta constante de proporcionalidad. Pero para eso a mí me dan datos. Me dan el x de 0 y me dan el x de 1, que son datos. ¿Sí? Entonces, primero aplico la primera condición para t igual a 0, que voy a calcular el x de 0, vale x0. Entonces, si x para t igual a 0, acá me queda c1 por e a la 0, porque acá me queda k por 0, 0, e a la 0 vale 1, entonces c sub 1 vale x0. ¿Sí? Entonces, aplicando esta condición para el tiempo 0, ya encontré mi valor de c sub 1, que es x0. x0 yo dije que es una cantidad conocida que yo llamé x0. ¿Sí? Entonces, reemplazo acá y me queda que x es igual a x0 por e a la k por t. ¿Sí? Me falta resolver para encontrar el valor de k, pero para eso tengo otro dato, que es que al tiempo de una hora, esta cantidad, el x de una hora, se duplica, o sea que el x de t, o sea que el x de una hora vale 2x0. ¿Sí? Entonces reemplazo acá este x por 2x0, es igual a x0 por e a la k, cuando t vale 1. Entonces reemplazo, simplifico lo que hay que simplificar, y acá despejo el valor de k. Y k vale el logaritmo de 2, ¿sí? Que es un número. Entonces ya mi expresión final del x de t va a ser igual a e elevado a la t por el logaritmo de 2 por x0. En donde en esta expresión solamente me queda en función del tiempo t, porque el logaritmo de 2 es un numerito, x0 es una constante también. ¿Sí? Y acá yo tengo mi expresión para calcular la cantidad de individuos presentes en cualquier tiempo t. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Y bueno, y una vez que logré, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque a mí el problema me dice que me preguntan cuánto crecerá la población al cabo de 2 horas. O sea, yo con la expresión que ya encontré, voy a calcular ahora cuánto vale x cuando t vale 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo t por 2 y encuentro cuánto vale el x de 2, que vale 4x0. ¿Sí? Y que esa es la solución ya del problema. De esta forma se trabaja con los problemitas. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, con esto más o menos tienen un breve pantallazo. Espera un ratito que ya voy.